Amigos de Coparmex, en diversos estudios sobre los problemas que más preocupan a los mexicanos, se observa que la inseguridad se ha convertido en una de las principales inquietudes de los mexicanos. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, ha realizado mediciones que indican que el 71.4% de los ciudadanos considera que vivir en su ciudad de residencia es inseguro, tal y como se aprecia en la más reciente encuesta nacional de seguridad urbana. El clima de inseguridad afecta también a la economía, como lo revela la encuesta de victimización de empresas generado por el propio INEGI, con datos 2015, donde se da cuenta que de 4.5 millones de unidades económicas establecidas en México, 1.6 millones fueron víctimas de un delito, es decir, el 35.5% de los negocios ha sido afectado por la delincuencia. El tamaño de ese desafío exige nuevas estrategias y líneas de acción para enfrentar la inseguridad, más si se considera que en las más recientes evaluaciones del Foro Económico Mundial en materia de competitividad, de 138 países que fueron evaluados, México ocupó el lugar número 135 en razón de la presencia del crimen organizado y el número 130 en lo referente a la materia del costo del crimen y la violencia para los negocios. Esos factores son los que más obstaculizan el crecimiento de los negocios, de acuerdo al estudio referido. En esta crisis de inseguridad, en los últimos años, ha sido invaluable la tarea que han realizado las Fuerzas Armadas para frenar los intentos de los grupos criminales de extender sus zonas de influencia. Se necesita una estrategia integral, un enfoque sistémico que incluya a jueces, a fiscales y a policías. En ese contexto, un aspecto central de la estrategia de lucha contra la inseguridad será la nueva normativa para la intervención de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad. Es preciso brindar certeza jurídica a la actuación de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública, así como los protocolos de entrada y salida cuando sea necesaria su intervención en esas tareas, a petición de los gobiernos estatales. Desde la perspectiva de la Coparmex, la estrategia para crear el nuevo instrumento jurídico que regule la participación del Ejército y de la Armada en las tareas de seguridad debe considerar cuando menos 10 puntos básicos. Primero, no se requiere una reforma constitucional. Sí es posible dar facultad expresa al Congreso de la Unión en el artículo 73 de la Constitución Política para emitir la Ley de Seguridad Interior. Segundo, en el ámbito de las facultades se tiene que analizar minuciosamente qué tipo de facultades de investigación tendrán las Fuerzas Armadas. Tercero, en materia de temporalidad, se debe tratar como un régimen de excepción, en el cual, al emitirse la declaratoria, se prevea como requisito esencial el plazo de intervención, así como un expreso y claro régimen de transición para la salida de las Fuerzas Armadas al concluir la vigencia de la declaratoria. Cuarto, debe preverse un régimen de excepción, es decir, se debe regular expresamente las causas por las cuales el presidente podría emitir la declaratoria teniendo como requisito primordial la afectación de la seguridad pública de forma reiterada. Quinto, y en lo que se refiere a la legalidad de esta declaratoria, el presidente de la República tendría que emitir la declaratoria y ser el Senado quien la apruebe con un plazo de inmediatez y la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisaría de oficio y también inmediatamente la legalidad de la misma, pronunciándose sobre la constitucionalidad y la validez de ella. Sexto, en materia de fortalecimiento de las policías locales, se requerirá un trabajo profundo y sistémico para robustecer a las fuerzas de seguridad pública en los estados y municipios, impulsar política pública con métricas, presupuesto, capacitación, con formación de los mejores elementos policiales, con evaluaciones técnicas, psicométricas y exámenes de confianza. Séptimo, en materia de procuración e impartición de justicia, es necesario abatir de manera efectiva la impunidad. Octavo, referida a la participación, donde los sectores público, privado y social deben asegurar su participación coordinada, concurrente, tanto en el diseño de la ley como en la política pública que derive de la misma. Noveno, en lo que hace a la prevención, en todas sus aristas, debe ser siempre el eje de la política pública en materia de seguridad interior.
Y 10, derechos humanos, que tanto en el diseño legal como de la política pública y la propia intervención de las Fuerzas Armadas debe ser siempre en un aspecto que prevalezca el respeto irrestricto a los derechos humanos y se observen siempre los principios de certeza, legalidad, proporcionalidad, racionalidad, transparencia, rendición de cuentas y no discriminación. Con todo ello, con estos 10 principios, hacemos un llamado a la Cámara de Diputados para que discuta y enriquezca la iniciativa en materia de seguridad pública que fue aprobada por el Senado y, por otra parte, a ambas cámaras para que trabajen en el marco normativo de la actuación de las Fuerzas Armadas en la estrategia que nos permita abatir ya los altos índices de criminalidad. Los ciudadanos y las empresas necesitamos recuperar la confianza para realizar nuestras actividades cotidianas con la certeza de que nuestro patrimonio e integridad física están a salvo en todo momento. Muchísimas gracias.